Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue dada. El propósito de la palabra es que conozcamos la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la palabra. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo que el poder de tu palabra nos ha transformado a nosotros. Que nosotros hemos ido conociéndote, Señor, y conociéndote hemos tenido la vida espiritual. Gracias, Señor, gracias porque tú has restituido lo que el enemigo ha quitado sobre nosotros. Y ahora nosotros podemos presentarnos delante de ti, clamar a ti, Padre nuestro, Señor, Abba, Padre. Gracias por ese privilegio, Señor, gracias porque ahora nosotros podemos compartir a otros de lo que tú nos has dado. Lo que por gracia hemos recibido, Señor, de gracia lo daremos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede sentarse. Lo hemos repetido muchas veces, y es que en las iglesias cristianas han enseñado que el Padre Nuestro es una vana repetición. Nos han enseñado que repetir el Padre, y de hecho, si uno lo mira como lo hacen normalmente los religiosos, pues sí es una vana repetición, porque es palabrería, porque no se está entendiendo qué es lo que está repitiendo. Y dice la Escritura que muchos religiosos lo hacen para que lo vean, para que vean, ay, cómo ora, ¿no? ¿Se acuerdan las viejitas de Camándula que duran mucho tiempo haciendo sus rosarios para que las vean? O el que ora de pie al frente de la iglesia para que lo vean. Y dice la Escritura que ya tiene su recompensa. Esa era la recompensa que quería, que lo vieran. Pero su oración no traspasó el cielo del lugar donde estaba, ni el techo del lugar donde estaba. Pero ya tuvo su recompensa. Buscaba que lo viera la gente, ya tiene su recompensa. Ya lo vieron y creen que es un buen cristiano o creen que es un buen religioso. Pero su vida no ha sido transformada. Si nosotros vemos, nosotros fuimos transformados porque nosotros estamos conociendo la palabra, y conociendo la palabra pues nos hemos dado cuenta cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es una vana repetición? Una palabrería que se dice sin conocimiento. Sin conocimiento. Entonces, eso es lo que estamos transformando cuando nosotros estamos estudiando el Padre Nuestro. Pues hemos visto todo lo que ya llevamos como 2 meses, más de 2 meses, ¿cierto? Como 3 meses estudiando el Padre Nuestro, y todavía no hemos terminado porque cada parte es la podemos desglosar dentro de la voluntad de Dios perfectamente, y ahora sí lo podemos entender, y ahora sí cuando lo oramos pues vamos entendiendo qué es lo que se dice. Entonces lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios no cambia. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y nosotros estábamos leyendo el Salmo 102, entonces vamos a mirar otra vez el Salmo 102, pero vamos a ver el versículo 12, que dice:
Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Entonces, dice que Él permanece para siempre. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que permanece para siempre? No solamente que es eterno, sino que lo que Él dice se hace y no varía en ese concepto. O sea, la voluntad de Dios se estableció desde antes de la fundación del mundo y nunca ha cambiado. Él ya estableció su voluntad y se va a cumplir indefectiblemente. Ahora mire lo que dice el versículo 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido lo mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjense que nosotros como hombres pues a veces tenemos la mala costumbre de creer que Dios es como nosotros. Y como nosotros cambiamos de parecer y como nosotros un día somos una cosa y otro día somos otra, pues pensamos que Dios es igual. Que entonces un día Dios está bravo conmigo y no me da lo que yo quiero, pero otro día es cariñoso. Pues porque como papás también somos así. ¿Sí? Si las circunstancias son buenas, entonces somos buenos padres. Pero si las circunstancias se vuelven adversas, pues a veces no pensamos ni en nuestros hijos, sino estamos pensando en cómo solucionar. Entonces tratamos mal a los hijos. ¿Sí? A veces pagan los platos rotos por las cosas que nosotros vivimos. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dice que Él es inmutable, que no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Pero ese concepto de pensar que Dios varía, fue introducido por una persona, por un ser espiritual. O sea, inicialmente cuando Dios establece su voluntad al hombre, es decir, le da de su espíritu para que pueda cumplir el propósito eterno, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron cuando miramos lo del hombre, lo de Adán y el hombre preadámico y todo eso. Creo que no estuvimos todos, ¿cierto? Es muy importante entender eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero dentro de la voluntad de Dios, Dios tomó al hombre y le dio de su espíritu para tener la comunión perfecta con Él, para que el hombre pueda cumplir su voluntad, para que entienda que Dios no cambia. Pero entonces vamos a mirar cómo fue que se dieron las cosas y cómo se introdujo ese concepto de que Dios cambia. Estamos estudiando esta parte que está en el versículo 13 de Mateo 6 y es: no nos metas en tentación. No sé si usted le da parábolas cuando ora esta parte, que no nos metas en tentación, y pareciera que fuera algo contradictorio a la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿Sí lo han leído? Entonces, hoy vamos a entender esta parte desde la voluntad de Dios. ¿Por qué oramos no nos metas en tentación? Así hay antecitos de Apocalipsis, es la última carta. Entonces dice Judas 1:6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Siempre tratamos de mirar de manera panorámica la voluntad de Dios, porque si uno mira desde nuestra perspectiva, pues nuestra visión es muy limitada con respecto a la voluntad de Dios. Pero estamos tratando de entender cómo se introdujo el concepto de la variabilidad de Dios. Entonces dice que los ángeles que no guardaron su ¿qué? Su dignidad. Sino que abandonaron su propia morada, o sea, el cielo. Sí, ¿los guardó en dónde? Ya hemos visto que los ángeles fueron creados en el cielo de los cielos para el propósito de guardar ese lugar de herencia para el Hijo. Pero hubo unos ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no entendieron su propósito y se fueron en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con esos ángeles? Entonces miremos ahora lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 al 19. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Pues no conocemos todas esas preciosas piedras. Sí. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego que paseabas. Sí. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hasta el 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre Dejarás de ser. Entonces, imagínate, ¿cómo fue creado este ángel en el cielo? que arrastró con todos. Cuando lo creó, dice que hubo tamboril y salterio y hubo fiesta, y era un ángel hermoso, creado para un propósito dentro de la voluntad de Dios. Pero ese ángel se fue en contra de la voluntad de Dios. Hay otro ángel al cual Dios le dio un ministerio, al cual le va a colocar su nombre. El ángel que va a recibir el nombre de Jehová y en el cual va a actuar para hacer todas las cosas dentro de la voluntad de Dios. En el cielo de los cielos se va a crear una disputa por eso, porque quién era supuestamente el mejor. ¿Se da cuenta que a veces eso dentro de la congregación es satánico? Querer brillar más que otra persona o creer que porque a alguien se le asignó una tarea, entonces yo soy menos que esa persona. Pero entonces el que se para aquí pareciera que ese es el ministerio de la iglesia, ¿no? El que está predicando desde acá, pero resulta que todo es importante, todos los ministerios, pero si una persona, por ejemplo, que está haciendo una función pequeña dentro de la congregación, se fijara a decir, ay no, pero es que porque el pastor es el único que predica, yo también quiero predicar, yo podría predicar mejor. Si tiene ese pensamiento es satánico. Sí, porque cada uno tiene un ministerio que puede desarrollar a la perfección, y cuando ese ministerio, como dice el apóstol Pablo, como en un cuerpo, que cada parte cumple una función determinada, y no puede decir el oído porque yo no soy ojo, sino que él es especialista en el oído, ¿sí? ¿Sí? Exacto, y cada uno está desarrollando, por eso es muy importante uno empezar a desarrollar una labor dentro de la iglesia para uno determinar cuál es el ministerio, a qué lo está llamando Dios, porque hay gente que tiene facilidad para enseñar, hay gente que tiene facilidad para exhortar, hay gente que le fascina orar, hay gente que le gusta ayudar. Entonces, ¿cómo puede hacer que eso que Dios le dio, ese don que es irrevocable, pueda ser partícipe dentro de la congregación? Entonces, lo que le pasa a Luzbel es que él va a chocar en contra del ángel que recibe el nombre, y entonces empieza a contratar. La multitud de las contrataciones es que no solamente él tiene el pensamiento, sino que empieza a contaminar a los otros con su pensamiento. ¿Sí? ¿Se ha fijado cómo es en las empresas los chismes? ¿Y a qué punto llegan a veces que por un rumor entonces ya un poco de gente se viene en contra de su jefe o bueno, del coordinador, del que sea, por el pensamiento de uno? Y era más fácil de haberle ido y preguntarle a él, oiga, sí es cierto eso, pero entonces uno se dejó contaminar con eso y uno ya actúa de esa manera. Si ya se pone en contra, a veces uno llega a las oficinas y hay gente haciendo malagar y uno no sabe por qué, no sabe qué está pasando, porque el pensamiento de una persona vició todo ese entorno. Y eso fue lo que sucedió. Entonces va a decir el Señor que como él no estimó eso, entonces él fue arrojado a este universo, ¿sí? a una cárcel que es este universo, un lugar de oscuridad que es este universo. Pero
cuando llega mire que cuando él está hablando que en el Edén, cuando él estaba en Edén, ahí en el huerto de Dios estuviste. pero no está hablando del Edén donde estaba Adán y Eva, sino que la Biblia va a llamar también Edén al cielo de los cielos, o Sión, o la Jerusalén de arriba, ¿sí? Entonces a veces no hay que mirar, cuando uno mira Edén no necesariamente es el huerto del Edén, sino que está hablando del cielo de los cielos. Pero después que se ha encerrado en este lugar, en este universo, se va a encontrar con los hombres a los que Dios le va a dar de su espíritu para tener la relación y la comunión íntima. ¿Y qué hizo con ellos? Entonces miremos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Está tipificando ese ángel que cayó, ¿no? Dice, la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fíjense que esa iniquidad del que cayó del cielo fue introducido el hombre, porque el hombre estaba obedeciendo hasta ese momento. Sí, Dios les dice, mire, es que Dios le establece todo, coman de todo, pero de no coman. Ya vimos por qué estableció ese mandamiento, ¿cierto? Porque ese mandamiento es para guardar su espíritu. Dios siempre va a guardar el propósito, ¿sí? Entonces, le creó al hombre del polvo de la tierra y le dijo, para esa carne, coma de todo, en lo que es físico, coma, ¿cierto? Y él tiene un alma con el cual se va a relacionar con las otras personas y le dice, para esa alma le doy la ayuda idónea, ¿sí? Para que sea alimento. Pero para su espíritu le dio el mandamiento para sustentar su espíritu, porque es que si el cuerpo no come comida, pues muere, ¿cierto? Y si el alma no se relaciona, muere. Nosotros fuimos diseñados para relacionarnos. ¿Cómo se siente uno cuando ve a una persona a la que uno ama o cuando recibe un abrazo, ¿cierto? Aquí cuando nos saludamos, pues, ay, Dios te bendiga. Eso es del alma. Y es necesario para el alma, para que se alimente, ¿cierto? Pero su espíritu, ¿cómo se sustenta? Por el mandamiento, ¿sí? Para ellos les dijo no coman, pero el mandamiento para nosotros es coma. ¿Se acuerda que lo vimos la vez pasada? Entonces le va a decir no coma, y ellos están cumpliendo la voluntad de Dios hasta ese momento, hasta que la mujer entró ese pensamiento en ella, ¿cierto? Porque le va a decir no es que Dios no es que mueras, dijo, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero entonces él introduce ese concepto de que Dios sí cambia. Dijo, no, vean, Dios no es que Dios, sino que Dios quiere que ustedes no conozcan, no sepan. Introduce ese concepto de variabilidad de Dios. Pero Dios es inmutable, por alguna razón le dijo que no comiera para que sustentara su espíritu. Pero, ¿se acuerda que la vez pasada vimos que qué era lo bueno para Dios? Y fíjese que hasta lo malo, dentro de la voluntad de Dios, es bueno. ¿Sí me están a entender? Porque era necesario que se introdujera ese pecado, era necesario que todo se diera de esa manera. Pero fíjese, porque es que uno va a escuchar a muchos predicadores, no, es que a Dios se le salió de las manos esto, o sea, el hombre se le salió de las manos, Dios no estaba establecido, sí, estaba establecido y era necesario, porque se acuerda que el Cristo va a decir que era necesario que Él viniera y padeciera, que era necesario, o sea que todo está cumpliéndose, hasta la voluntad negativa, si pudiéramos decirlo así, del hombre está cumpliendo un propósito dentro de la voluntad de Dios. Ahí empezamos a mirar que Dios es inmutable, porque es que si algo se le saliera de las manos, entonces Él tiene que cambiar. Pero es que la voluntad de Dios es que el Hijo glorifique al Padre. ¿Y cómo va a glorificar al Padre? Pues viniendo a este universo, despojándose de ser igual a Dios y muriendo, porque esa es la manera más baja
de la que Él pueda, es que se establece algo que es legal, que tú de pronto sí lo puedes entender. Y es que Dios, me estoy adelantando, Dios entregó libertad a los seres creados entregándole la voluntad. Si Dios crea al hombre, crea a los ángeles, los seres espirituales, los crea y les entrega voluntad. Si yo le digo a alguien que es libre realmente y le entrego voluntad, pues no le puedo mostrar un solo camino. Le tengo que dar la posibilidad porque entonces no sería libre. ¿Sí me va a entender? Entonces Dios establece, le da la voluntad, no comas, pero Él está en la libertad de comer. A los ángeles les dijo, guarden el lugar de herencia para el hijo, pero les dio voluntad. ¿Y qué hizo este ángel? Hizo uso de su voluntad y se fue en contra de Dios. Pero cuando el justo viene, el único que es justo, el único que era digno, vino a esta tierra, que cumplió toda la ley, que no era digno de morir, y es asesinado por Satanás, entonces ya se constituye en una transgresión de hecho, y no sé cómo se explica eso legalmente. O sea, antes no era digno de condenación, pero ahora por haber matado al justo, sí es condenado, porque estableció algo porque Dios le dio la voluntad, y él le hizo uso de su voluntad. No voy a hacerle caso a Dios. Y entonces Dios lo manda, porque ese lugar del cielo de los cielos es donde se hace la voluntad de Dios, donde hay vida. ¿Sí es? O sea, todo está libreteado, si se puede decir, porque Dios es Dios. Es que mire, una limitación nuestra es que nosotros no sabemos qué va a suceder, ¿cierto? Muchas veces tomamos decisiones que sea la voluntad de Dios, y yo me lanzo por acá, ¿sí? Y no sé qué va a suceder con esa decisión que tomé. Puede que sea buena, puede que sea mala, ¿cierto? Puede que sea un buen negocio, me voy a casar con esta persona, no sé qué va a pasar. Pero Dios, al ser Dios, sí sabe todo lo que va a suceder, porque Él es inmutable. Y dentro de la voluntad de Dios, los hombres que desarrollan su voluntad están cumpliendo con la voluntad de Dios, porque Él es Dios, ¿sí? Por ejemplo, el faraón. ¿Sí? Entonces Faraón va a obligar al pueblo para que sostengan, y dice la Biblia que en el principio él no los dejaba ir, pero después va a decir que Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? Dios quiere sacarlos de la esclavitud, pero a Faraón le endurece el corazón para que no los deje ir, porque dentro de la voluntad de Dios estaba que ellos padecieran por esas situaciones, pasaran todo eso, para que cuando llegaran al lugar de herencia, que sería el Canaán, ¿cierto? La tierra prometida, entonces ellos pudieran... Sí. Entonces vamos a continuar en la predicación para poder entender eso, que es un poco difícil de entender. Por eso estamos aprendiendo hoy que no nos metas en tentación. Entonces Dios le entrega a cada ser la voluntad. Es decir, que por la voluntad nosotros somos libres de tomar una decisión racional. Esa fue otra cosa que te entregó Dios, la capacidad de razonar, de pensar, de mirar por qué sí o por qué no. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros a veces no nos concentramos en la palabra de Dios, sino escuchamos muchas voces, y a veces hacemos no la voluntad de Dios, sino la de otra persona. Por eso el Señor dice, yo vengo y les hablo, y ustedes no me creen, pero si viniera otro, a ese creerían. Sí, porque nosotros somos libres. Ahora miramos lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué puso delante de nosotros Dios? O sea que la muerte proviene también de Dios. Claro, la vez pasada lo veíamos, ¿cierto? Sí, Él fue, porque estábamos aprendiendo que Él era justo. Para que Él fuera justo, pues debe establecer las posibilidades para que uno escoja. Para que en lo que llama la gente normalmente libre albedrío, que es la voluntad que Dios nos dio, yo pueda escoger. ¿Quiero irme por el bien? ¿Quiero hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a ayudar para que se cumpla eso. Pero no quiero cumplir la voluntad de Dios y voluntariamente digo no, entonces, ¿qué va a hacer? Si Dios establece el bien, la bendición, el bien, la vida, y establece el mal. O sea que el mal es establecido por Dios. Por Dios, claro. Es que nos están mostrando a veces
que el diablo, que es un ser creado, está al nivel de Dios. Entonces, ay no, como que el diablo le está ganando la partida a Dios. Es que nosotros somos parte o actores que hacen parte de una obra más grande que es la voluntad de Dios. Habrán cosas que se salen de nuestro racionamiento, pero que serán entendibles en la medida que vayamos estudiando la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, dice Deuteronomio que coloca las dos cosas, pero por la fe, dice que la fe es la forma que nosotros podemos ver la inmutabilidad de Dios, por la fe. Entonces Dios estableció la fe, pero ¿cuál fe? Se da cuenta, mire, es que sistemáticamente nos han cambiado los conceptos bíblicos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno confunde a las personas? Pues no pueden entender. ¿Sí? Cuando uno le confunde los conceptos, ya hemos visto muchos conceptos y cada domingo pues tratamos como de codificar algo en base a la voluntad de Dios, no lo que dice la gente, porque entonces la vez pasada veíamos que la bendición, no, pues para todo el mundo, ay, qué bendición, como hizo de Sol, qué bendición, como hizo de no sé qué, qué bendición, ¿sí? O gloria a Dios, o estamos viendo la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe para la persona del común? Cuando uno, por ejemplo, habla con un ateo y le habla de fe, entonces él dice, ay, ya me metió la fe, entonces yo tengo que creer. Porque cree en alguna cosa, eso es fe. Pero él está pensando que la fe, cuando yo le digo que es por fe, que tiene que creer porque sí, porque yo se lo digo, o porque la Escritura lo dice, o porque alguien lo dice, o porque una eminencia lo dice. Pero la fe que dice la palabra es que nosotros podemos escudriñar por medio de la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado, porque Dios es ¿qué? Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios ya estableció su voluntad y como quiera se va a cumplir. Como quiera se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos esperando la venida de nuevo del Señor porque así lo dijo. Y mire, puede pasar lo que sea, pasar el huracán Matthew o decir que esto ya se acabó. Por ejemplo, los científicos van a decir que la Tierra ya tiene fecha de caducidad. Y la Biblia dice que tiene fecha de caducidad, pero no la fecha de caducidad que ellos dicen. Muchos científicos dicen que la Tierra ya le queda muy, muy corto tiempo para que la humanidad desaparezca. Pero todavía falta porque se cumpla el milenio, por ejemplo, que es un tiempo donde va a venir el Señor. Bueno, cosas que van a pasar. Entonces es imposible que se acabe antes que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Por qué sabemos que no va a suceder eso que ellos dicen? Porque es contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Sabemos que como quiera, eso es fe. ¿Por qué yo puedo afirmarlo con tanta vehemencia y con tanta certeza? Porque ya mirado que todo lo que estaba en el antiguo pacto se cumplió en Cristo. Si es así o no es así, se cumplió todo. La semana pasada se vino a la mente algo que yo había leído en un libro de un matemático, y creo que se los ha contado a ustedes, de un matemático que cogió 8 profecías de Cristo, 8 profecías solamente, de 23.500 que hay en la Escritura. O sea, el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías, hay 23.500 referencias que cumplió Cristo. Ojo, 23.500. Pero él solo cogió 8 profecías, solo 8. Hizo los cálculos matemáticos, no era un cristiano, un matemático, dijo, bueno, ¿qué posibilidades matemáticas hay de que un hombre cumpliera esas 8 profecías? ¿Qué posibilidades? Probabilísticamente, vamos a un hombre cualquiera que cumpliera esas 8 profecías. Entonces dijo, bueno, haciendo eso da 1 por 10 a las 63, creo que es el número. Pero eso no dice mucho, ¿cierto? 1 por 10 a las 63, entonces 1 por 63 ceros. Pero, ¿qué tan grande es ese número? Entonces, para una persona del común, tradúzcame eso a algo que yo pueda entender. Bueno, ¿usted conoce el estado de Texas? Sí. Entonces, atraviese todo el estado de Texas haciendo arrumitos de 10 moneditas de $1. Y atraviese todo Texas haciendo esos arrumitos. Después, coja una moneda, revuelva todas esas monedas, tire la que sacó, revuélvalas otra vez y trate de sacar esa misma. Esa es la posibilidad de que un hombre pudiera cumplir 8 profecías, pero ¿qué hacemos con 23.500? O sea, que era imposible que una persona cumpliera eso. Solo el Cristo podía. Entonces ahora cuando nosotros, lo que pasa es que como la gente no se toma la molestia de ir y verificar, porque es que eso es lo que dice el Señor, que nosotros tenemos que hacer un juicio delante de Él, donde es que para eso nos dio el entendimiento.
para tener la fe. Fíjese cómo está funcionando todo el diseño o todo lo que está haciendo el enemigo para que nosotros no creamos. Está desvirtuando la escritura. Porque nosotros ¿en qué nos basamos? En la escritura. ¿Y por qué sabemos que la palabra de Dios? Pues ya lo hemos evaluado, pues porque tiene concordancia, porque está hablando de las profecías perfectas, porque todos los autores, a pesar de que pasaron más de 1600 años, todos hablaron de lo mismo. Lo que pasa es que ellos no lo pueden ver porque se debe discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? No sé si ustedes vieron una película que se llama Enemigo Público, con Will Smith, que él es un abogado, entonces se encuentra un muchacho, está haciendo una grabación, estudia los patos y pone una cámara, ¿no? Entonces resulta que esa cámara está en un parque y en ese parque sucedió un asesinato. Un asesinato de un diputado muy alto rango en los Estados Unidos, mató a otro hombre. Entonces, claro, empiezan a hacer los estudios y aparece esa grabación. Pero como ellos tienen tanta tecnología, se dieron cuenta antes de que lo publicaran que ese hombre tenía esa grabación y ahí empieza toda la película. Entonces, ese hombre cogió esa grabación y la metió entre un juego y salió corriendo. Entonces, lo están siguiendo para matarlo porque pues eso no se puede saber. Y ese hombre se lo entrega a Will Smith, que es un abogado, se lo metió entre una bolsa. Entonces, ellos indagaron, nunca apareció la grabación. Entonces le dicen a este hombre que es tan importante, mire, no apareció la grabación, pero deducimos que la última persona con la que tuvo contacto, porque finalmente él se muere, fue con ese abogado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no encontramos la grabación, pero esa grabación está en algún lado. Entonces le dice él, mire, yo he visto que a las personas cuando no tienen credibilidad, pues no le crean así tengan evidencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dañarle la credibilidad a ese hombre. Entonces, como tiene toda la tecnología, le bloquean las tarjetas, le inventan romances, le empiezan a cambiar, o sea, hasta la esposa no le cree, porque empiezan a aparecer primeras planas con ese hombre que estuvo con otra mujer, bueno, para cosas de su pasado, y le cambiaron toda. Entonces, ¿qué pasa? Le dañaron su credibilidad para que cuando él llegara a denunciarlo, la gente, ¿qué va a hacer? No le cree, ¿no? Pues, ¿usted quién es? Porque su credibilidad se perdió. Eso es lo que está intentando hacer Satanás con esta escritura, que pierda credibilidad. De hecho, las sociedades bíblicas, yo la vez pasada se los dije, las sociedades bíblicas fueron compradas por el mismo dueño de la cadena Fox. Y uno dice, pero ¿por qué un inconverso quiere comprar sociedades bíblicas que son las mayores productoras de la Biblia? Pues para transformar y empezar a cambiarla. Ustedes miran la nueva versión internacional y hay muchas incoherencias, hay pedazos de la escritura que han sido quitadas. Y ellos están promocionando un seminario en el que le enseñan a los pastores cristianos que esta palabra no es la palabra de Dios. Se da cuenta que lo que está haciendo él es tratar de desvirtuar eso, porque este es el sustento bíblico, o sea, el sustento bíblico es por lo que nosotros predicamos. Pero si se desvirtúa por lo que tú dices, entonces, pero la Biblia, pero es que la Biblia, ¿por qué dice eso usted? Pues porque la Biblia lo dice. No, pero es que yo no creo que esa Biblia sea la palabra de Dios. Entonces ya ahí desvirtuó y le quitó la posibilidad de que entendiera. ¿Sí ve cómo funciona? Pero entonces nosotros estamos hablando de la fe por la certeza, por la comprobación de las cosas, de lo que dice la Escritura. Porque la Biblia ha sido el libro más perseguido, lo han tratado en todos los emperadores y todos los grandes hombres que se han levantado han intentado desaparecer la Escritura. Pero aún así ha prevalecido y ha llegado hasta nosotros. Entonces, estábamos mirando que la fe es la manera como nosotros podemos ver la inmutabilidad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 18. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ya ha resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, la prueba es la manera que Dios otorga a los hombres para validar su fe. ¿Sí? Dijimos que por la fe podemos mirar la inmutabilidad de Dios. Pero ¿cómo sabemos que tenemos fe? ¿Cuándo sé que yo tengo fe? Cuando hay una dificultad, realmente yo sé que hay en mi corazón, ¿cierto? La Biblia va a decir que la abundancia del ¿qué? ¿Habla qué? La boca. Pero porque es que cuando uno está bien, ¿qué sale de su boca? Todo es bueno. ¿Cierto? Gloria a Dios, yo puedo venir y adorar. Pero si está mal, ¿puede hacer exactamente lo mismo? ¿Sale de su boca también? ¿O sale maldición? ¿Cierto? Porque estamos mirando que Santiago dice, bueno, el que es rico, ojo, porque eso va a perecer y esa gloria se va a acabar, ¿cierto? Entonces pareciera que el que tiene más exaltación es el pobre, porque el pobre está buscando más constantemente a Dios porque está en necesidad, pero el que lo tiene todo, sí que es más difícil a veces predicarle a la persona que está bien que a la que está mal. Porque el que está mal uno le puede entrar por su necesidad. Y él como está quebrantado, entonces, sí necesito de Dios. Pero el que está bien, posiblemente, entonces ahí es donde entra el poder de la palabra para que tenga fe. Pero realmente la fe está siendo probada es en el momento de la prueba. Entonces el apóstol va a decir que cuando nosotros superamos eso, ¿qué tenemos? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Pues la capacidad de no cambiar durante la prueba. Esa es la paciencia a lo que la Biblia llama paciencia. La capacidad de yo no cambiar durante la prueba. ¿Sí? Entonces, uno empieza a mirar que en la dificultad uno puede también glorificar a Dios. Entonces está teniendo fe. Ustedes vieron, empezando año, por ejemplo, viene la noticia de que muere mi hermano. Y miren, no es para una gloria mía, sino para lo que Dios ha hecho en nosotros. Todos en la casa y lógicamente lloré porque me dolió la separancia, como dice un amigo. La separancia, pues porque no lo voy a volver a ver, porque pues pasamos muchas cosas y yo quería mucho a mi hermano. Pero por dentro, yo decía, Señor, ¿por qué no puedo sentir ese dolor? Sí, yo decía, Señor, ¿por qué no siento el dolor? Pues porque yo ya estoy viendo desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué me alivió mucho de él? Que mi otro hermano, que se llama Javier, que había estado predicándole y decía, acérquese a la Biblia, y él le había dicho que ya había llamado a veces a preguntarle cosas de la Biblia. Entonces, cuando uno tiene claro que Dios le dio la posibilidad, claro, a todos nos está dando la posibilidad porque esa es su voluntad, que ninguno se perezca, dice, porque algunos creen que tienen por tardanza la promesa de Dios, pero no es tardanza, sino es paciencia de Dios para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué tarda en venir el Señor? No es tardanza, sino que Él es paciente para que nosotros, otra vez, ¿qué es la paciencia? Pues que uno no cambie durante la prueba. Él es paciente, ¿sí? Porque Él es inmutable, no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Pero entonces, cuando uno es puesto a prueba, y es satisfactorio cuando uno puede decir, y yo le decía, Señor, ¿por qué no siento dolor? Pues porque estoy entendiendo que si Él escuchó, a pesar de que ya no está en este plano, y reconoció y movió su voluntad hacia Dios, pues Él va a tener un lugar
así sea como el ladrón aquí al lado a última hora, no importa, pero que no se haya perdido. Entonces yo ya no siento, ya no estoy tan enfocado en las cosas de sentir dolor porque, entonces me entrego a un dolor porque no lo vuelvo a ver, no, sino que estoy pensando más bien en la voluntad de Dios, que muy posiblemente nos vamos a encontrar después en un lugar más glorioso. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar si su fe realmente, nosotros, y el otro día hablábamos con Rubí que nosotros hemos tratado de servirle por mucho tiempo al Señor y hacemos algo y como que no nos sale, como que no nos funcionan las cosas, como que no podemos tener una estabilidad sólida donde uno diga Señor, pero aún así hemos tratado de hacer la voluntad de Dios, pero en medio de la prueba, quizás sea que si me da el Señor entonces yo me llegue a perder o a apartar, no sé, pero Dios está probando mi fe constantemente. A ver, ¿qué pasa, no? Y después dice que hay una obra completa de la paciencia. Entonces, la paciencia es la capacidad de no cambiar dentro de la prueba. Pero esa paciencia produce una obra completa, que está diciendo el apóstol Santiago. ¿Cuál es? Pues es la vida eterna, que yo persevere hasta el fin. Hasta el fin. Esa es la obra completa de la paciencia. ¿Y qué es la falta de sabiduría? Porque dice que el que no tenga sabiduría, entonces clame a Dios y clame por sabiduría. Entonces, ¿qué es la falta de sabiduría? Dice que la sabiduría se basa en el temor a Jehová. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿O qué es la falta de sabiduría? Más bien que es lo que está preguntando el apóstol. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces dice que creyéndose sabios se hicieron ¿qué? Necios. ¿Por qué se hicieron sabios? ¿Por qué se creyeron sabios? Porque dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento. ¿Cierto? Entonces, ¿la sabiduría qué sería entonces? Conocerlo y obrar de acuerdo a su voluntad, es sabiduría. Entonces, la falta de sabiduría es creerse autosuficiente. O sea, creer que yo puedo meter mi pensamiento y combinarlo con el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace la religión? Introduce el pensamiento, pues lea Colosenses 2 en la casa hoy y mire cómo introduce el hombre el pensamiento. Eso es lo que hace la religión, introduce su pensamiento y lo combina con la voluntad de Dios y trata de sacar de eso algo. Pero no es así, porque dice que se envanecieron en su conocimiento y profesaron ser sabios. Pero como profesaron ser sabios y se quisieron ir por ahí, ¿Dios qué hizo? Los entregó. Ya los dejó. ¿Quieren seguir por ahí? Yo coloco el bien y la bendición y la vida. Pero te quieres ir por el mal, por la maldición y la muerte, entonces el Señor también los entrega para que se pierdan en ese conocimiento. Aún así, la misericordia de Dios va hasta lo último. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Es que mire, lo voy a decir en el antiguo pacto, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Te enseñaré cosas que tú no conoces. Pero ¿cómo viene esa revelación? Por el clamor a Dios, por el reconocer que yo delante de Dios no soy nada, que mi pensamiento delante de Dios no es, que yo necesito de la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, ser autosuficiente es que yo no tengo sabiduría. Entonces, van a decir los de la iglesia de Corinto, que van a entregar ese cuerpo de ese hombre, después van a ver cuál era el pecado que él traía,
dicen, no, ya no podemos hacer nada con este hombre, vamos a entregar ese cuerpo a Satanás para que aunque sea su espíritu se salve. ¿Sí? Lo van a entregar, que le pase lo que le pase, pero aunque sea que su espíritu no se pierda, ¿sí? Porque hay veces que, mire, por eso va a decir, coloco delante de ti, ¿qué quieres? Es tu voluntad. Si se quiere arrodillar, pues yo le ayudo, pero si no se quiere arrodillar, yo también le ayudo. Si el problema con Dios. Entonces lo que hizo esa iglesia, oyeron a este hombre, no le vamos a entregar el cuerpo a Satanás, que aunque sea se pierda, que su cuerpo sea, pero que su espíritu se salve. Entonces, caer en la tentación, estamos mirando qué es caer en la tentación, porque dice, no nos metas en tentación, ¿cierto? Entonces vamos a entender, ya miramos que por medio de la fe yo veo la inmutabilidad de Dios, que la fe, ¿cómo la prueba Dios? Pues por medio de pasarnos por situaciones para validar cómo está mi fe. Entonces, por eso después va a decir el mismo apóstol Santiago, cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, gócesen, porque Dios está mirando el potencial en usted por eso lo prueba, para que usted mire en su corazón qué hay. Y es la oración de David, yo digo, esa oración es muy difícil, porque es que uno se levanta por la mañana, Señor, guárdame, no permitas que provéeme, ¿sí? ¿Cuándo ora uno, Señor, pruébame? Porque Dios lo va a probar, como quiera lo va a probar, pero David dice, pruébame y mira lo que hay en mi corazón, escudriña mi corazón, porque es que él dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, uno mismo no sabe qué hay. ¿Cuándo se da uno cuenta qué hay en el corazón? Pues cuando está la prueba. No es que cuando, por ejemplo, tenemos una discusión y sale algo feo del corazón, entonces ¿qué está mostrando Dios? Que todavía hay cosas ahí, así usted se crea. Por eso dice que el que crea estar firme, mira que no caiga. Porque uno dice, no, mi corazón ya está bien, yo soy cristiano, mire cómo levanto mis manos. Pero vamos a entender cómo funciona, cómo Dios está orando y por qué nosotros oramos, no nos metas en tentación. Mire lo que dice Job, capítulo 1, versículos 7 al 11. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Estamos mirando cómo somos nosotros tentados. ¿Quién es el que tienta? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿Qué está haciendo Satanás? Y está autorizado, además. Está siendo autorizado por Jehová para que vaya y lo tiente. Entonces, ¿cómo funciona la prueba? ¿Y cómo se suscitan todas las cosas dentro de la voluntad de Dios? Miren lo que dice ahora Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es Simón? Pedro, ¿cierto? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te zarandee. ¿Sí? ¿Cómo dice? Que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces de que me conoces. Entonces fíjate cómo funciona. ¿Quién está pidiendo para zarandear? El diablo, ¿cierto? Va a zarandear. Y el Señor, ¿qué dijo? No quiero que lo zarandee. No, dice... pero que no pierda la fe. Pero ¿qué es lo que está clamando por nosotros? Para que la fe no falte. Para que tu fe no falte. Porque es que miramos que la fe es la que viene en medio de la prueba, ¿cierto? Y después, ¿qué pasa cuando pase por la prueba? Dice, y que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Para qué yo paso? ¿Para qué yo salgo avante de las pruebas? ¿Para qué la fe? Como una forma de testimonio para que la gente también crea. Pero fíjese
que Pedro sigue aún en su falta de sabiduría. No dijo, uy Señor, entonces ayúdame para que mi fe no falte. Dijo, no Señor, aunque me fuera necesario morir, va a decir en otra versión, ¿no? Yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dice, no, es que yo no le estoy preguntando si usted quiere o no. Lo van a zarandear y usted va a pasar esa prueba. Pero tú me vas a negar. ¿Se da cuenta? Que uno a veces cree que tiene la capacidad, pero uno no tiene la capacidad, sino depende de Dios, por la fe. ¿Sí? Ahora sí se entendió. Fíjese que cuando habla de Satanás es el que aparta de la voluntad del propósito, ¿cierto? El que aparta. Entonces, Satanás es el que lo pide a uno. Entonces, ¿qué es caer en la tentación? Caer en la tentación es que durante la prueba yo reniegue de Dios, que nosotros renieguemos de Dios. Eso es caer en la tentación, que el diablo cumpla el propósito por el cual lo está tentando. Por eso cuando oramos al Señor, ayúdanos a no caer en la tentación o no nos metas en tentación, es que nos fortalezca como está haciendo el Señor. Más bien ayúdame que yo no, porque dice que es de mi propia concupiscencia que se produce eso, ¿cierto? Que por mi propia concupiscencia yo caigo en la tentación. Cuando yo creo que soy capaz de enfrentar la prueba solo. Por eso la Biblia va a decir que abogado tenemos ante el Padre. A Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el Señor, clamando para que nuestra fe no falte. Por eso nos está dando la palabra, por eso nosotros diariamente clamamos a Él, oramos. Cuando uno no ora, también se cree autosuficiente, porque en la oración uno está entregando todo, Señor, Señor. Pero uno no ora, entonces uno dice, no, pues necesariamente no necesito tampoco mucho al Señor, porque uno podría decir como justificación, no, pero Señor, sí es que esta plática que yo tenía era para el servicio, pero no me la permitiste, entonces yo ya no te sirvo. ¿Se da cuenta que uno a veces puede justificar pero no, y mire, algo que uno, como en el colegio, si uno pierde un examen, y pierde el examen, se lo van a hacer hasta que lo pase. No puede ser promovido para otro nivel. ¿Sí? Yo no puedo pasar a otro nivel si yo no paso todas las pruebas. Es igual. Y si pierdo la prueba, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, muchas veces, mire, en medio de la prueba, a veces cuando es la parte más difícil, uno, Señor, sácame de esto. Y el Señor, está bien, te voy a dejar ahí, pero toca volverte a probar. Entonces, eso es cuando oramos, Señor, no nos metas en tentación. O sea, que nosotros no caigamos en medio de la tentación de Satanás. Porque vamos a hacer pruebas todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos encontremos con Él. Porque esa es la forma de saber en qué nivel de fe estamos nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude a no caer en la tentación. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nosotros tenemos la fe ciertísima, Señor, la fe que nos puede dar, Señor, la fortaleza para pasar la prueba. Señor, ayúdenos. Sabemos que debemos ser probados y que tú nos pruebas por amor de nosotros, para que nosotros podamos ver, Señor, en qué nivel estamos con respecto a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a creer que tú nos sostienes en medio de las pruebas, que tú tienes control de todas las cosas, que tú no cambias, que tu voluntad es que nosotros permanezcamos hasta el final y que nosotros vamos a ser salvos al final, que tú nos resucitarás, Señor, en el día postrero, que pasaremos nuestra eternidad contigo, Señor, en el cielo de los cielos, Padre, en el lugar de herencia tuyo, que quieres compartirlo con tus hijos, Señor. Gracias por la iglesia, ayúdanos a ser la iglesia que tú anhelas, Señor, que cuando salimos de las pruebas nosotros podamos testificar a otros para que también vengan, Señor, y crean, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra para hacer la obra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.